Gracias a Dios porque estamos hoy con vida en este momento, en este lugar, juntos como un racimo de uvas. Físicamente no, pero sí en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros escuchamos la adoración al Eterno, la alabanza y la adoración, es un momento de amor con el Eterno, donde nosotros declaramos lo que sentimos desde nuestro corazón, desde nuestra vida, desde nuestra experiencia, desde nuestro sentir, desde nuestro percibir, lo que Él es para nosotros. Y entonces, cada persona en este planeta tiene una forma individual de sentir y de percibir a Dios. Y la grandeza de Dios es que, a pesar de que somos muchos, multitudes, por ahí dicen muchedumbres, Dios nos ve a cada uno de forma individual. Solo Él puede hacerlo. Si yo voy a un estadio de lo clásico, pues yo veo del otro lado del estadio muchísimas personas emocionadas con el gol. Pero el Señor, gracias Fer, el Señor puede ver a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros de forma individual, personal, única. Eso es Dios, esa capacidad de percibir. ¿Cuántos millones de almas somos en todo el planeta? Millones. Y el Señor tiene la capacidad de entender, pensar, saber qué piensas, saber qué sientes, como decimos aquí en México, ¿qué traes? Saber qué traes, saber qué tienes. Él es mejor que cualquier profesionista de la salud, porque sabe lo que te duele, porque sabe lo que piensas, porque sabe lo que tú sientes que te hace falta. Y desde esta individualidad, todo el tiempo nosotros vamos a tener esas sensaciones, esos sentires, esos a veces todo el tiempo mi yo, que está limitado por 5 sentidos, por una mente, por un cuerpo y por 5 sentidos, frecuentemente tiene creencias de necesidad. Me parece que me falta esto para que yo pueda ser feliz. O si yo tuviera tal cosa o tal persona, me sentiría completo. O si yo recuperara lo que en algún momento se perdió, entonces tal vez podría recuperar esos momentos de felicidad. Y la verdad es que eso es verdad dentro de un marco de la forma, dentro del marco de la forma. Es decir, este atril, por el uso, yo aquí le estoy viendo unos, ¿cómo se dice? Raspado, desgastado, grasoso. Le veo todos los defectos por el uso que tiene este atril, ¿no? Y cuando yo restauro este atril, lo lijo. A ver, Edgar, tú que eres experto con las maderas, como el carpintero de Nazaret. Cuando yo lijo el atril con la lija gruesa, luego con la fina, después le pongo el sellador y después le pongo el barniz y después le doy otra brillantadita. Y cuando, ¿qué decimos? ¡Wow! ¡Qué bonito atril! ¿Es nuevo? Y tú dices, no, pero es para el Señor. Nos encanta decir así, ¿ah? No es nuevo, pero humildemente lo hice para el Señor. Bueno, se vale. Si eso te da una satisfacción. Lo mismo sucede con cada detalle de la vida. Pero lo mismo sucede con la vida como tal. Porque la vida no la podemos limitar a solamente ¿cómo se dice? Como cuando decimos que este momento es bueno, este momento es malo, este momento es bueno, este momento es malo. No, la vida en sí es más que bien y que mal. Cuando Adán y Eva decidieron probar del árbol del conocimiento del bien y del mal, se dice que entonces pues perdieron el acceso
al árbol ¿de qué? De la vida. Sin embargo, si nosotros recurrimos hoy a otra forma de percibir y de entender la vida, no solamente dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal, podríamos recuperar el acceso a ese árbol de la vida. Y ya sé que me vas a decir, pero ahí hay un ángel con una espada que no le permite el acceso a nadie, por lo menos no en este estado físico. Pues yo te quiero decir algo, que el Padre de todos los seres humanos, de todas las almas, lo voy a decir de otra forma, el Creador de todos los ángeles, puede dar el mandato a ese ángel de que a ti se te permita pasar al árbol de la vida original, al Edén. Y ese Edén y ese árbol de la vida originalmente, hoy lo conocemos de otra forma, el reino de los cielos. En la idea hebrea, el Olam Abba. Pero siempre se menciona el reino de los cielos o el Olam Abba como algo futuro, que va a venir, que a lo mejor cuando ya no estemos dentro de este cuerpo, mente y cuerpo, vamos a conocer. Y justamente el mensaje del Mesías es al revés. No es algo que tienes que esperar solamente para el futuro, sino es algo que es una puerta que puedes abrir en este momento, en los méritos del Mesías. Es una puerta que puedes abrir con un corazón humilde, contrito y humillado, dice la Biblia. Pero más que eso, es con un despertar en tu interior, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si hay una recompensa en el mundo venidero, en el mundo futuro, en el reino de los cielos, cuando ya no estemos en esta forma física, sí. Pero también podemos tener no solamente chispazos o atisbos de ese reino de los cielos aquí y ahora, sino que también pudiera ser algo permanente dentro de cada uno de nosotros, porque solamente hay dos caminos. El árbol del conocimiento del bien y del mal nos va a dar una percepción de lo bueno y de lo malo, y generalmente terminamos diciendo que casi todo es malo. Las circunstancias de la vida, las experiencias del pasado nos dan un conocimiento y decimos, este profesor es igual de... no es tan profesional, no es tan pro como el otro que tuve en el semestre pasado, ¿no? No sé, más así sencillo, más chafa, más maleta, menos preparado. Y todo el tiempo estamos haciendo una comparación entre mis antiguos profesores y mis nuevos profesores. Es solo un ejemplo. Entre mis conocidos, en mis relaciones personales, en mis trabajos, aquel trabajo era mejor que este y aquel tenía estas ventajas que... Todo el tiempo estamos dentro del conocimiento, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y frecuentemente, ¿qué decimos nosotros? Siendo sinceros, decimos, ya estoy como... Cuando ya me saturo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y de todas las situaciones y de las circunstancias de la vida, ¿qué decimos? Ya me estoy volviendo ¿qué? ¿No? Y a veces en tu interior dices, ya estoy cansado de... Y también de... ¿Por qué significa ese cansancio, ese desgaste, esa suciedad? El conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Jesús dijo, yo les he traído palabras de vida y de vida en abundancia. Pero esas palabras, una palabra es algo que es nombrado. Esas palabras, cuando surgen del corazón, es cuando surge una autenticidad y un poder. Yo no me imagino al Mesías hablando, ¿cómo se dice? Políticamente correcto, ¿no?
Nosotros vemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús que se molestó cuando había venta excesiva de mercancías afuera de las puertas del templo, en los patios. Se molestó, hasta les tiró el changarro, ¿no? Entonces nosotros diremos, ¿qué pasó? ¿No que es tan perfecto? ¿No que es tan justo? También esa gente tenía necesidad de comer y de vender, cualquiera podría decir. Pero él todo el tiempo hacía una diferencia. Al César lo del qué, César, y a Dios lo de qué, de Dios. En la idea bíblica es separa lo santo de lo profano. No lo revuelvas. Hay unos versículos en la Biblia donde dice que si vas a podar un árbol, si ves un nidito de pajaritos con crías, no podes esa rama o no podes ese árbol. Respeta esa nueva generación que viene. Y de ahí vienen más ideas dentro del pueblo de Israel, que no siembres en un mismo terreno dos tipos de granos, siembra solamente un tipo de grano, o que para alimentarte no bebas la leche de la madre, hablando de las vacas, y mates al becerro para comértelo, porque tienes que respetar la continuidad que hay en el ciclo de la vida. Surgen muchas formas entonces en este mundo para entender y respetar el ciclo de la vida, pero la verdad es que la vida es más de lo que yo alcanzo a percibir, porque yo todo el tiempo estoy con una mente racional que todo el tiempo está diciendo esto es bueno y esto es malo, aquel es bueno y es más malo que yo. Todo el tiempo nuestra mente está haciendo separación entre lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros empezamos a considerar la vida desde la percepción de Dios, desde el árbol de la vida, todo lo que Dios creó es bueno. Y todas las circunstancias, por difíciles que parezcan, son para bien. Un bien, el bien más alto, porque proviene de Él. Entonces, por eso encontramos profetas, reyes, incluso el mismo rey David tuvo que huir, tuvo incluso unos meses que hacerse pasar por loco. Dice ahí la Biblia que hasta balbuceaba, y perdón que lo diga así, pero así es, tiraba saliva, babeaba, se dice, para hacerse pasar por loco para que no lo mataran. Un rey tuvo que llegar a eso. Y la Biblia dice que Dios puede levantar de un mendigo a un hombre, a una mujer, y convertirla en príncipe de su pueblo. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios no está limitado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal solo se manifiesta en este mundo creado. Pero para el Creador no hay limitación de bien y de mal. Todo es para bien, todo nos va a ayudar para bien, todo nos va a hacer crecer, todo nos va a hacer más, nos va a dar más fuerza, nos va a hacer más fuertes. Amén. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar, considerar la vida como ya estoy cansado de, ya para qué, ya no quiero saber nada, ¿de qué me sirve si yo ya cumplí todas las expectativas que la sociedad y hasta la iglesia me impone o me dice que debo de hacer, y yo no veo cambios y yo no veo solución? Tienes que cambiar tu percepción a Dios. Esa situación que pasé allá, ¿para qué me sirvió? ¿En qué maduré? ¿En qué me hizo crecer, entender y despertar? ¿En qué me hizo ser más entendido y comprensivo? Eso todos lo entendemos, pero es algo tan real que, fíjese, si me acompañan a 2 de Crónicas 36:2, nadie está exento de tener fallas, nadie está exento de vivir con frustraciones, nadie está exento de vivir con cierto nivel de culpa, pero la vida en Dios no es solamente eso. 2 de Crónicas, ¿qué dijimos?
36. No es cierto. Isaías 45:1. Isaías 45:1. Perdón, es para que despertaran un poquito, porque despertáramos. Dice así, Isaías 45:1. Así dice el Señor, ¿a quién? A su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano, ¿qué? Derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas, que dice, no se cerrarán. A ver, y si pusieras tu nombre en ese versículo en vez de Ciro, ¿cuál es tu nombre? Así dice el Señor a su ungido o ungida. Pon tu nombre ahí. Al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él o de ella puertas, y las puertas, ¿qué dice? No se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, el Eterno, y ninguno más que yo. El Eterno, Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso. El Eterno es el que pone y quita reyes. Amén. Pero aquí hay algo importante. Ciro no era ni siquiera del pueblo de Israel. Y el primer versículo dice ahí, así dice el Señor, ¿a quién? A su ungido. Era un rey que había conquistado lo que hoy llamamos Persia, Irán, Irak. Ni siquiera era del pueblo de Israel, no era del linaje del rey David, y Dios lo llama ahí mi ungido, porque Dios pone y quita reyes y reinados y presidentes. Entonces, cuando nosotros estamos todo el tiempo con un rencor social, desde todas las autoridades hasta todo lo que pasa en mi gobierno, país, política, o lo que pasa en mi familia, cuando estamos nosotros cuestionando todo el tiempo de una forma no proactiva, no constructiva, estamos cuestionando incluso lo que Dios hace. A lo mejor no te gusta tu gobierno, a lo mejor no te gustan las estructuras sociales y políticas y religiosas y familiares en las que vives, pero todo eso Dios lo puso, porque la hoja del árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Entonces tú puedes seguir viviendo, discutiendo dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal, qué tan mal está la situación política, económica, social, familiar y hasta personal. O puedes trasladarte al conocimiento del árbol de la vida, donde la inspiración de Dios, donde la paz de Dios, donde el amor de Dios es lo más importante para ti. Eso es lo que tiene que tener prioridad. En tanto el amor de Dios y la paz de Dios no tenga prioridad para nosotros, vamos a seguir ¿dónde? Como las barquitas que están en el mar. Perdemos el objetivo. Necesitamos encontrar la luz del faro, pero no es una luz que esté lejana y distante, es una luz que está
interiormente. Y aunque sea una pequeña lucecita, ¿qué pasa con los barcos? En tanto se van acercando más al faro, la luz va aumentando. Dice este versículo, el 45:6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo, el Señor, y ninguno más que yo. Ese faro interior, esa alma, ese ser, esa inteligencia que Dios puso dentro de ti, ese árbol de la vida, esa luz es la que tienes que seguir. Porque el camino de los justos es como el día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero en tanto nosotros sigamos entretenidos, distraídos, desgastándonos, comparándonos, compitiendo, discutiendo, ¿qué más? Separados entre nosotros, con nosotros mismos, con los demás, con nuestro pueblo, con nuestro país, ¿qué pasa? Nos estamos perdiendo todo lo que está, todas las bendiciones que están aquí y ahora. Ya, el reino de los cielos no es algo del futuro, volver al futuro. El reino de los cielos es algo de hoy. El Señor Jesús dice ahí en Mateo 5, por favor. Dice un canto cristiano muy viejito: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Si Dios está aquí, el reino del Dios está aquí, el reino del Espíritu Santo está aquí. Entonces, el reino, el Olam Abba, está entre nosotros. Dice, las bendiciones de Dios no son para el futuro. Y no son teoría, no es una clase de filosofía, es una realidad en el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de vida? Ese estado paradisiaco donde Adán y Eva estaban antes de la caída de conciencia del hombre. Estaban en completa comunión y convivencia con el Creador. Entonces el reino de los cielos es... Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, fíjense, ¿dónde estaba el Señor Jesús? ¿En el árbol del conocimiento del bien y del mal, o en el árbol de la vida? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Pero ahí nos dice, algún día serán bienaventurados, tendrán bienaventuranza, quizás en un futuro no muy distante tendrán bendición aquellos que cumplan tales condiciones y tales expectativas. ¿Aquí hay condiciones? ¿Aquí hay requisitos? Aquí solo hay amor de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Si nosotros vamos a Hechos 7:59, los que fueron antes y después también. Y no estamos hablando de sentimientos de víctima. ¿No? Hechos 7:59, porque ningún siervo de Dios tiene un sentimiento de víctima, de victimitis.
todo lo opuesto, porque el siervo de Dios tiene los ojos abiertos en el reino de los cielos presente. Dice Hechos 7:59, con permiso del cielo, dice, y apedreaban ¿a quién? A Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿qué dice? Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, ¿qué dice ahí? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Lo estaban apedreando. Y él en su interior no estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me pisaron el callo, es que me picaron los ojos, es que me jalaron la patilla, es que... Él estaba en el árbol de la vida, en unidad con el Padre y con el Mesías, y decía, Señor, yo ni existo. No vivo yo, mas vives tú en mí. Por lo tanto, no les tomes en cuenta que este pecado, esta inconsciencia. Lucas 23:34. Pero ¿cómo puedo quitarme de tanto sufrimiento y de tanto pesar en la vida de esa forma? Lucas 23:34. Y Jesús decía, ¿qué? Padre, perdónalos porque no saben, ¿qué? Lo que hacen. Lo estaban crucificando, despellejando todos los fluidos corporales que estaban sucediendo por esa tortura física. Y él estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Me dijo, me hizo, es que yo, es que tú, es que él, o estaba en unidad con el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el arrepentimiento, la teshuvá, el regreso, el retorno a Dios que está en nuestro interior, al faro, a la luz divina que está en nuestro interior, como esa alma y esa chispa divina que Él puso dentro de nosotros, es una forma de despertar. Dios despertó al rey Ciro, ni judío era, ni del pueblo de Israel, era un rey conquistador de Persia. Si Dios pudo hacer eso con Ciro, ¿Dios lo puede hacer contigo o no lo puede hacer contigo? ¿Dios te puede usar o no te puede usar? Eso que estoy diciendo está dentro del conocimiento del bien y del mal. Y si yo lo dijera dentro del conocimiento del árbol de la vida, es Dios te usa. Dentro del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, yo diría, Señor, yo quiero percibir y vivir mi vida llena de tu paz. Fíjese, y dentro del árbol de la vida yo diría, o más bien el Señor te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. En pocas palabras, eso que tú quieres recibir acá es algo que aquí tú ya eres. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. En pocas palabras le estaba diciendo, es algo que tú ya eres. Tú ya eres luz para tu familia y para los tuyos, para los que amas y para los que te aman, y también para los que no te aman. Si Dios es amor, si el Padre es amor, ¿qué dice ahí? Vosotros sois ¿qué? Hijos amados. Todo el Nuevo Testamento dice eso. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois hijos amados, ámense los unos a los otros. En pocas palabras, es algo que tú ya eres. En tu esencia, en tu realidad, Dios es amor, sí. El reino de los cielos es amor, pero tu realidad es que eres amor.
No vas a recibir la paz de Dios como algo exterior o como algo que a veces sí y a veces no. Tú ya eres la paz de Dios. Eres uno con la paz de Dios. Eres uno con el amor de Dios. Eres uno con la luz de Dios. Y puedes vivir desde esa unidad con su luz, con su paz y con su amor como una realidad. Eso es lo que el Mesías nos vino a recordar. Todo lo demás lo podemos dejar como secundario. Dice el apóstol, decía, tengo todo como pérdida, porque a mí lo que me interesa es estar experimentando, tener la certeza de ese amor, de esa luz, de esa unidad con mi Padre. Amén. Entonces tenemos que regresar a lo sencillo. Y para eso, dice otro versículo, por favor, Marcos 10:15, es el último. Marcos 10:15. Desde el 14, desde el 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: ¿qué? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, ¿qué? Es el reino de los cielos. Y de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará, ¿qué? Y tomándolos, ¿qué dice ahí? En los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: Padre, devuélveme esa vida, esa energía, lo voy a decir un poco raro, esa energía, esa fuerza, esa vida, esa unción con la que nací? El Padre te contestaría: esos dones o esos talentos con los que nací, Padre, devuélvemelos por favor, como el hijo pródigo. Y el Padre te diría: aquí están. Tú le dices al Padre: Padre, perdona todos mis pecados, mis inconsciencias, mis errores, mis equivocaciones, mis faltas. Y el Padre te dice: ¿cuáles? ¿Cuándo? Si tú ya lo reconociste a Él como el único que te puede restaurar y renovar. Lo voy a decir un poco más coloquial, porque a todos los hombres nos pasa que, bueno, muchos estamos con el tema de los carros, ¿no? Los carros son plástico y metal, y cuero y caucho de las llantas. Pero cuando alguien ve un carro bonito, cuidadito, ¿qué te dice? Se te emparejan y te dicen: ¿no vendes tu carro? ¿No? Porque está bonito, porque se antoja, porque a lo mejor está bueno y yo quiero tener un carro como ese. Pues lo mismo sucede con el interior, con el alma. Cuando está bonita, cuando está en unidad con el Padre, en ese despertar de unidad con el Padre, los demás van a decir: oye, ¿cómo le hiciste para que esté el asunto tan bonito en ti, en tu vida? No necesitamos convencer a nadie. Es un imán. El Espíritu Santo es un imán para las demás almas. Amén. Entonces te tienes que preocupar porque el reino de los cielos, que es el amor, la luz, la fuerza, el perdón, sea tu realidad y sea la bendición de Dios para tu vida. Es decir, no es algo que vas a lograr por tus esfuerzos, es algo que Dios ya te dio y es algo que tú ya eres. Tú ya eres su hijo y su hija amada. Diríamos nosotros consentido o consentida. O otra forma de decirlo es junior.
Ya eres su junior de Papá Dios, su hija amada de la presencia divina. Amén. Pero es algo que tú tienes que hacerlo tuyo o despertar a eso. Dios puede, decíamos el ejemplo del rey Ciro, esa misma bienaventuranza, esa misma bendición es para ti. Todas las bendiciones que están expresadas en la Biblia, en la Torah, son para ti. Solo es cosa de que tú digas amén. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y solamente tenemos que darle prioridad al árbol de la vida, donde todo es amor, donde todo es perdón, porque al final la vida es eso, es amor. Es decir, yo no puedo seguir viviendo del pasado, porque el pasado solo son culpas, frustración, ¿qué más? Pesos, recargas. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Pero tampoco puedo vivir en un futuro que todavía no existe, porque aunque aparentemente sea muy espiritual, puede provocar mucho estrés y mucha ansiedad en nosotros. Incluso el reino de los cielos, si lo vemos como algo que va a suceder en el futuro y todo lo que tengo que hacer para ser parte de esa bendición, termina siendo un estrés también. El reino de los cielos no es un estrés del futuro ni es una culpa del pasado, es un vivir y experimentarlo ahora. Amén. Ahora están de moda las videollamadas. Pues el reino de los cielos no es una videollamada. El reino de los cielos está con el que está de este lado y de aquel lado haciendo la videollamada, con los dos al mismo tiempo. Entonces, podemos unir nuestros corazones en ese reino de amor, de perdón, de luz. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? Es que ya lo somos. Es que ya estamos unidos. Es solamente darnos cuenta. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y vamos a hacer una oración. Señor, nuestro Dios, Rey del universo, gracias por la vida que nos das y por los años de vida y por los días que nos has considerado, Señor. Gracias porque tú eres el Rey que reina sobre todo reino. Y todo lo que pasa y todo lo que sucede está sobre tu soberanía, en tu soberanía, Señor. En este día te venimos a suplicar de forma en acuerdo, en unidad, Señor, que tú disculpes toda la inconsciencia cuando hemos criticado a otros, cuando nos hemos criticado duramente a nosotros mismos, Señor. Porque sabemos que todo está bajo tu gobierno, bajo tu voluntad. Todo lo que sucede y todo lo que es, está bajo tu control. Te suplicamos que podamos salir de este lugar con el entendimiento y con el despertar de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Y que podamos ver, sentir y escuchar desde la vida. Y tú eres esa vida, Señor, el dador de vida. En los méritos del Mesías te suplicamos y te agradecemos porque nos has hecho uno en ti, Señor. Y esa es nuestra realidad más profunda y verdadera. Y te voy a suplicar que en unos segundos pienses en todos los miembros de tu familia, con los que te quieres mucho y con los que te has dejado de querer tanto como antes, y que desde este momento, desde este lugar, envíes todo tu amor a ellos, con los que te has separado, con los que les has dejado de frecuentar, de saludar o incluso de querer y de amar. Y crea desde tu interior
como el rey Ciro, un corazón que sea como una vasija, que sirva para que toda la unción y la presencia de Dios se derrame, de tal forma que tú puedas influir y ser de bendición para todos aquellos que te aman. Incluso puedes pensar en aquel que te lastimó, que te llevó a un punto de sufrimiento, y lo pongas en la luz de Dios y puedas entender que Dios permitió que esa persona te llevara a ese punto para que tú pudieras tener una reflexión en tu vida y pudieras encontrar ese faro interior que se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Te voy a suplicar que repitas conmigo la siguiente frase pensando en todos los miembros de tu familia. Bendita sea tu vida y bendita sea mi vida. Benditos sean los que te aman y benditos sean los que me aman. Bendito sea el dador de vida que nos ha hecho uno en el Mesías, en Yeshua Adonai. Amén. Amén. Mantén esa unidad en tu corazón y Dios va a usar tu vida como el rey Ciro para la libertad y la bendición de todos. Amén.